enfermedades o enfermedades de forma repentina, ¿no? Acuérdense que hay que tener el conocimiento para saber el cómo activar un sistema de emergencias y es lo que vamos a ver. A muchos creen, o más bien desde nuestra trinchera, a veces directivos, profesores, creemos que no vamos a tener la necesidad de estar en una situación como esta. Voy a enseñar más o menos cómo está nada más el panorama, poniendo de forma general eh, cuántas muertes en las escuelas hay en México nada más, ¿no? Entonces vamos a ver y vean, muerte de un alumno por infarto. Estudiante de secundaria muere tomando clases en San Luis Potosí. Tragedia, torpe en la escuela, muere estudiante. Menor de edad murió en escuela. Maestro en la entrada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas muere, ¿no? Muere niño de 5 años. Eso quiere decir, no es, sí es un tanto amarillista para que ustedes digan, "Ah, ahora sí voy a querer aprender esta parte de los primeros auxilios", pero dense cuenta que es un lugar en donde es un área de trabajo, ¿no? Donde el que esté en riesgo sí es el niño. Muchas veces, sí, nuestros alumnos están en riesgo y creo que todos hemos estado dispuestos a hacer la mayoría de las cosas para que no les suceda eso, pero el 80% también se presenta en los que estamos ya en la edad adulta, ¿no? En los que estamos ya del otro lado y entonces somos profesores y que ya ahora empezamos a tener algunas enfermedades y que empezamos a tener un riesgo y entonces somos esa parte vulnerable. Y algo que en los que nos tenemos que sentir cómodos y nos tenemos que sentir como en nuestra casa, es también nuestro lugar de trabajo. Es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo, ¿no? O sea, vamos a ver, mínimo en un trabajo pasamos 8 horas, ¿no? En el cual le aportamos 1 hora para ir y 1 hora para regresar. Eso quiere decir que le aportamos mínimo 10 horas de ese trabajo sin pensar en todo lo demás que hacemos, sin pensar en las horas que ocupamos para hacer las tareas o a veces lo ocupamos para hacer todos los pendientes que tenemos en las demás, Cristi, que se nos quedaron de Cris, la escuela, ¿no? Entonces les voy a pedir que apaguen su micrófono, por favor. Este, entonces ya le aportamos 10 horas. Realmente 8 horas en teoría tenemos que aportar para nuestro sueño. Y eso quiere decir que en nuestra casa de forma real estuvimos nada más 6 horas. O sea, estamos ocupando más tiempo para nuestro trabajo. Igual los niños están utilizando más tiempo para estar en la escuela. Entonces, tiene que ser un lugar seguro, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo y quiero ponerlos en una situación en la cual quiero que ustedes se pongan en los zapatos del siguiente video que les voy a mostrar en un momento. Eh, Ojalá que nadie tengamos que estar pasando por ese momento. Esta es una plática que sí es un tanto fuerte. Entonces les voy a pasar un video. Quiero que vean y que se sientan en los zapatos de cada una de las personas que estuvo involucrada en el siguiente evento, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vean, este es un caso que pasó hace algunos años con un niño en una escuela. Entonces, voy a ir narrándoles alguna parte de esto para que alcancen a distinguir algunos puntos. Entonces, aquí tenemos un niño que está en el deportes y colapsa a las 10:17. Vean que hasta las 17:20 alguien empezó a ir a verificar en qué situación estaba. Pasaron 3 minutos. Apenas están dando cuenta, la enfermera retira a todas las demás personas y vean que hasta después de mucho, mucho rato, van 10:21, hasta las 10:34 entran los paramédicos para poderse llevar a este
10:35. ¿Y quién le está haciendo algo a ese niño? Ahí se dan cuenta que el niño ya estaba en paro, se lo llevan y ya son las 10:37, y hasta las 10:52 llega a un hospital, ¿no? En ese hospital se les da toda la atención, sale hasta el médico del área y hasta las 11:20 su mamá se entera que su hijo ya falleció. Qué feo, qué situación tan más frustrante, ¿no? Pero lo más frustrante es que probablemente no había recibido una capacitación como esta o que la buscara para poder emplear mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho toda esa serie de personas? Si se dan cuenta, nadie, nadie hizo alguna intervención con ese niño, ¿no? Entonces, algo que tenemos que ver es eh, pues cómo brindar esos primeros auxilios. Y para eso necesitamos primero tener el conocimiento de qué son los primeros auxilios, ¿no? Y entonces entiéndase que pues los primeros auxilios es la acción inmediata a una persona que se enferma o se lesiona, ¿no? Cualquier persona o cualquier situación puede iniciar los primeros auxilios. Oiga, doctor, entonces, yo cuando un niño se me cae y se corta el dedito, ¿le estoy dando los primeros auxilios? Sí, efectivamente. Al igual de que cuando tienes ese amigo, amiga que probablemente entra en una depresión porque perdió a alguna pareja, o porque perdió a su mascota y le dices, oye, no, siéntete bien, le estás dando la parte de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, parte de eso que actualmente tenemos es que podemos dar los primeros auxilios de diferentes formas y en diferentes dimensiones, ¿no? Los primeros auxilios más sencillos, los que se atienden en las escuelas, son por urgencias leves. Le pongo un curita al niño, le pongo le lavo la herida, esas cosas muchas veces son una urgencia leve. Y entonces nos lleva a darles una definición, ¿no? ¿Qué es urgencia y qué es emergencia, ¿no? Las urgencias tenemos de dos tipos, urgencias reales y urgencias sentidas. Las urgencias reales son las que un médico o un profesional de la salud les dijo o les está diciendo, oye, este caso puede llegar a comprometer la vida de esta persona, ¿no? Es que el niño empezó a sudar mucho, empezó con el dolor de pecho o el adulto, y entonces eso puede ser un infarto. Entonces, ok, entonces hay que llevarlo. Esa es una urgencia. Una urgencia sentida es aquella que nosotros sentimos como que es una urgencia. Por ejemplo, una persona que tiene una graduación muy grande de sus lentes y entonces si los pierde. Dice, para mí es una urgencia porque no alcanzo a ver y si no alcanzo a ver no puedo desarrollarme en todo el día. Sí, es una urgencia para esa persona, pero no le va a comprometer la vida el no tener sus lentes. Entonces es una urgencia sentida para esa persona, pero no una urgencia médica real, ¿no? Y las emergencias es algo evidente en el cual no necesitan ni siquiera de un profesional de la salud para decir que eso va a comprometer la vida. Por ejemplo, un accidente automovilístico en donde hay accidentados y están sangrando, entonces eso es una emergencia, ¿no? Entonces tenemos que tener estos conceptos claros para que nosotros podamos ver. Y entonces tenemos diferentes grados de esto, entonces Ah, podemos bueno, mi ver amor, ya. que las urgencias más leves son las que a veces podemos atenderlas, ¿no? En la escuela. Pero ¿cómo atenderlas? Bueno, vamos a seguir avanzando en esta parte, ¿no? Otra definición que tenemos que tener muy clara es el número local de emergencias para todo el número local de emergencias nacional, es el 911. ¿Por qué les menciono el 911 y no les digo 911? Porque normalmente a la persona a la que le podemos tener o le podemos pedir la ayuda puede ser un menor de edad y entonces si nosotros le decimos, marca el 911 de forma desesperada, entonces probablemente no entienda el número, ¿no? O si es un niño muy pequeño, probablemente no entienda el número. Entonces, para que sea un poco más claro, les decimos de forma individual,
111, ¿no? Y entonces esto va a hacer que sea un poco más comprensible y pues vamos a ponernos en la situación de los profesores de hace rato del video que veíamos, ¿no? O sea, imagínate cualquiera de nosotros en esa situación, que ojalá no pase, y entonces les están temblando hasta las rodillas, y seguramente si no le dices a la persona que viene a ayudarte y está igual de nerviosa que tú, cuál es el número local de emergencias, seguramente se le va a olvidar. Y recordemos que hace algunos años, pues este no era el número local de emergencias, era el 060, y si estamos rebasando más de los 40 años, seguramente lo recordaremos y sabemos que nos podemos todavía confundir que hay otros números de emergencias, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro este concepto y tenemos que tener claro este número, ¿no? Otra definición muy importante es el que una persona esté consciente y una persona inconsciente. Y entonces, ¿cómo podemos definir esto, no? Pues si volteamos a ver a cualquier persona que esté a nuestro alrededor, y vemos que está interactuando con el medio, así a pesar de que esté dormida, la vemos respirando, la vemos moviéndose, la vemos reaccionando, pues seguramente sabemos que hay un nivel de conciencia, ¿no? Si vemos que está inconsciente es porque no está respondiendo, no se mueve, porque no está interactuando, entonces es una persona inconsciente. Y muchas veces vamos a tener estos dos tipos de pacientes en los cuales vamos a tener que interactuar. Y es el primer punto que a veces nos damos cuenta cuando vamos a atender a una emergencia. Llegamos corriendo, vemos a la persona y entonces vemos, está consciente, pero le duele la mano. Ok, entonces, pero es una persona consciente, seguramente esa persona no está urgiendo en ese momento que ya sea atendida de forma inmediata. A comparación de una persona inconsciente, tenemos que ver otra cosa, tenemos que ver si esa persona responde y respira. Si esa persona no respira, va a ser uno de los rubros que vamos a tener como importancia para iniciar la reanimación cardiopulmonar que en un momento vamos a verificar, ¿no? Entonces, tenemos que ver esos dos conceptos, consciente e inconsciente, tienen que estar claro. Y entonces tenemos el otro concepto de reanimación cardiopulmonar, que van a ser, es un grupo de acciones que son el dar compresiones y el dar ventilaciones, ¿no? Actualmente ya esto, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que lo prioritario es dar compresiones en el tórax en caso de que el paciente no responda y no respire. Y eso es un indicador, pues que el paciente está a punto de concluir su vida, ¿no? Entonces es uno de los puntos más importantes. ¿Cómo se tienen que dar estas compresiones? Tienen que dar unas compresiones para que ayude al acto de bombear sangre para que llegue a la parte del cerebro y ésta pues pueda seguir oxigenando ese cerebro, ¿no? Y aquí voy a hacer una pequeña pausa y un pequeño rubro. Eh, Vamos a ver. Una persona cuando está haciendo alguna actividad, como el niño que veíamos al inicio, que colapsa, un cerebro aproximadamente en morir tarda 5 minutos. Esos 5 minutos, pues en esos 5 minutos, pues el primer minuto pierde el 20%, en el segundo minuto pierde ya el 40% y así sucesivamente. Nosotros, eh, pues, ¿por qué queremos recibir una capacitación de este tipo? O más bien, ¿por qué estamos tratando de fomentar este tipo de cursos para toda la población? Es por algo importante. A nosotros, si fuera nuestro familiar o si fuera una persona querida por nosotros, ¿cuánto de su cerebro quisiéramos que estuviera perdiendo? Seguramente me van a decir, no, nada, ¿no? Pero claro está que para no perder nada, todo nuestro personal tiene que estar capacitado, ¿no? Entonces, es una de las semillitas en las cuales ojalá empecemos a sembrar, en el cual todo personal
todo de cualquier actividad necesita estar capacitado mínimo en cómo responder a una emergencia, ¿no? Y la emergencia más grave es esta, en donde tengo que dar compresiones torácicas en el medio del pecho del paciente y pues si yo sé dar una reanimación y empiezo unas compresiones torácicas, prolongar el que ese cerebro se dañe, pues se extiende hasta unos 10 minutos a 20 minutos. Ese le da chance, afortunadamente, a un servicio de emergencias en llegar al lugar en donde están. ¿Va? Y entonces, si tuviéramos un servicio o un equipo más especializado en nuestras escuelas, pues probablemente estos le podrían dar un aporte, un apoyo muchísimo mejor a esa persona y probablemente hasta ni siquiera pierda la vida y probablemente ni se dé cuenta de las secuelas que pudo haber tenido, ¿no? Entonces, por eso es importante poder iniciar con esta reanimación y poder iniciar con estas compresiones, ¿no? Otro punto que hay que conocer y que ya está en todos lados es un desfibrilador externo automatizado, ¿no? Un DEA. Estos ya se encuentran en todos los aeropuertos, edificios de gobierno, se encuentran en las plazas comerciales y en todos esos sitios que están certificados por la ISO 9000, porque pues así se los piden, ¿no? Y este desfibrilador, afortunadamente, es un detector automático de que si se requiere una descarga eléctrica a ese corazón o no. Y es muy sencillo de utilizar. De hecho, está diseñado para la población en general y en un momento vamos a aprender a utilizarlo, ¿no? Pero pues nada más les menciono que a partir de que somos más de 50 personas fluyendo en algún sitio, deberíamos de contar con uno de estos equipos, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlos, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿cómo dar a esa atención de emergencias? Pues tengo que tener o tengo que implementar en mis lugares de trabajo dos tipos de códigos de emergencia. Uno que me avise de que una persona respira y responde, pero necesita una atención médica. Probablemente una persona se me acaba de caer y se acaba de golpear la rodilla y seguramente no sé si está rota, pero le duele muchísimo. Sé que es una persona que responde y que respira y seguramente tiene pulso. Entonces, a ese normalmente ya le llamamos un código de respuesta rápida o un código para los amigos le decimos código RR, ¿no? Que es como sintetizar esta parte, ¿no? Algunos le dicen es un código de responde y respira. También, o sea, estamos en lo de acuerdo, ¿no? Y tenemos el otro código que, pues, es el código azul, que es el de donde una persona no responde y no respira, y ya los profesionales de la salud pueden definir si tiene o no tiene pulso, ¿no? Dependiendo del lugar en donde estamos, este lo podemos definir, ¿no? El más conocido es código azul. La Santa Pontificia Escuela del Doctor House que todos hemos visto. Seguramente se acuerdan de ese código azul y donde corrían todos y le empezaban a dar compresiones. Se ha hecho tan famoso que también puede ser una cosa riesgosa. Cuando nosotros decimos código azul, pues también se incita al morbo de las personas, ¿no? O al pánico, de lo contrario. Entonces, por eso tratamos de cambiarles los nombres. En el caso de una de las instituciones en donde laboro, le llamamos código Conde, ¿no? Y entonces, el principio básico de esto es casi igual para todos. Si nosotros vemos una persona, que tiene datos o signos de inestabilidad, sufre una caída, sufre una descompensación o simplemente te pide ayuda, entonces verifica. Si responde y respira, entonces vas a activar este código RR o código de respuesta rápida. Si acaso no responde y verificas que no respira, entonces vas a activar el código azul, código CONDE, código ABC, código como le quieran mencionar, ¿no? En el código de respuesta rápida, acuérdense que vamos a empezar a tomar signos vitales, vamos a empezar a ver las necesidades de nuestro paciente
y en algún caso podemos verificar que si no se compone de forma espontánea, entonces lo tengo que trasladar, ¿no? Lo tengo que llevar a algún punto donde le puedan dar esta atención. Pero en un código azul donde un paciente no responde y no respira, le tengo que iniciar de manera inmediata la reanimación cardiopulmonar. Por eso se hacen este tipo de cursos. Por eso, para que ustedes como personal puedan definir, necesita compresiones y no tarde más de medio minuto en poderle identificar que requiere esta reanimación y poder iniciar con las compresiones, ¿no? Entonces, es por eso que es importante este tipo de cursos, ¿no? ¿Cómo iniciar los primeros auxilios? Entonces, lo primero es evaluar que el lugar en donde esté es un lugar seguro. El lugar y la situación puede cambiar de un momento para otro. Así, por ejemplo, en el lugar en donde están, seguramente ustedes sienten un lugar seguro en este momento, voltean alrededor y dicen, pues no hay ningún peligro, pero pues si empezara a temblar, seguramente empezaría a cambiar esa situación, ¿no? Si hubiera una fuga de gas, probablemente esa situación cambiaría, ¿no? Igual cuando a veces los vamos a prestar los primeros auxilios en la calle, pues tenemos que asegurarnos de que nada nos va a hacer daño a nosotros. Probablemente por algo está esa persona ahí tirada, ¿no? Por algo está esa persona necesitando esos primeros auxilios, ¿no? Entonces puede ser que el escenario o el lugar en donde esté haya sido el causante de eso, ¿no? Entonces lo primero, tenemos que evaluar que el lugar en donde estemos sea un área segura. El segundo punto es que si hay un lugar, que este lugar es inseguro, pues es lo único que pues probablemente me protege la ley para que pues no pueda ser culpado de no prestar los primeros auxilios, ¿no? Entonces primero me resguardo y ya después prestaré, ya que cambie esta situación, podré prestar los primeros auxilios, ¿no? Si la persona responde, entonces si se mueve, si habla, si parpadea, entonces pregúntele si desea su ayuda. Acuérdense que toda persona que todavía está consciente también puede decir, no, sabes que no quiero, no necesito ayuda, me caí, me resbalé, pero fue porque vengo probablemente jugando y pues así va a seguir, ¿no? Entonces, brindémosle la atención en ese momento, y si no la necesita, pues eh, evítenlos, ¿no? Eso. Si la persona responde, está aturdida o ustedes ven que está medio respirando, está haciendo una respiración probablemente muy acelerada, pida ayuda a alguien más para que esté ahí contigo, porque probablemente una sola persona no pueda brindar sola la ayuda, ¿no? Siempre vamos a necesitar más manos y acuérdense que pues entre más personas puedan ayudar a esta situación, seguro va a poder salir mejor la situación, ¿va? Si la persona no responde, no se mueve, no parpadea, no reacciona, hay que preguntarle que en voz alta y con voz firme, dándole unas pequeñas palmadas en el pecho, preguntándole si está bien, ¿no? Para ver si reacciona esta persona. Entonces, haciendo esto, nosotros vamos a ver si responde, ¿no? Entonces, y vamos a pedir ayuda de esa forma para que se empiece a solicitar el que se marque a los números locales de emergencias, ¿no? Aquí exageradamente le pusimos esta imagen para que ustedes vieran que a fuerza se necesita pedir ayuda, ¿no? Entonces, seguramente la persona si necesita ayuda, pues entonces vamos a marcar este 911. Nunca la dejemos sola por varias cosas, por varias situaciones, ¿no? Una, no sabemos
qué otra situación pueda llegar a cambiar la escena. Eh, la más humana es si se estuviera muriendo, entonces no nos gustaría, seguramente si fuera mi familiar o fuera alguno de sus familiares, seguramente no quisieran que esa persona muriera sola, ¿no? Ahí abandonada, ¿no? Entonces, probablemente, pues, bríndenle esa ayuda, no, nunca dejen sola a una persona que requiere los primeros auxilios. Este, si en algún momento esta persona llega a responder o le está respondiendo de alguna forma, averigüe cuál fue el problema. Me caí, me golpeé, no me puse mi insulina o me puse muchísimos tratamientos médicos o estoy embarazada. Tratemos de ir averiguando ese problema y también el hablar con esa persona va a hacer que se calme un poco y probablemente empiece a solucionar de manera sencilla su problema, ¿no? Entonces, reitero, no la dejes sola hasta que llegue más ayuda, ¿no? Si la persona no responde, entonces hay que verificar si respira por 10 segundos. Si esta persona no respira en esos 10 segundos, es un indicativo de que tengo que iniciar la RCP, ¿no? Y tengo que marcar al 911. ¿Cómo iniciar con estas compresiones? Pues primero tengo que ver que dónde se encuentra la línea media del paciente o la línea que lo divide a la mitad y luego la línea intermamaria. Ahí voy a colocar las manos, de preferencia voy a colocar la parte del talón de la mano y voy a iniciar compresiones rápido y fuerte aproximadamente de 5 centímetros de profundidad a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto que permitan que se expanda el tórax y no se interrumpan esas compresiones por más de 10 segundos. A esto se le llama RCP con manos. Esto es lo que más salva vidas, ni siquiera llegarle a poner medicamentos. Esto es lo que más puede ayudar a un paciente e iniciar con esta serie de compresiones de manera fuerte y rápida. Seguramente muchos de ustedes han visto que en internet ha habido una propaganda por parte del American Heart que dice, oye, sigue la canción de Staying Alive y seguramente vas a llevar el ritmo que tiene que ser, ¿sí? Sí, probablemente. Yo no les recomiendo que se pongan a cantar Staying Alive en frente de un paciente que está en RCP porque seguramente el familiar va a decir, y este loco seguramente va a mal pensarlo, ¿no? Entonces nada más en su cabeza piensen en ese ritmo, ¿no? Y vamos a continuar las compresiones hasta que llegue el DEA o un equipo especializado, ¿no? En cuanto llegue el DEA, lo primero que tengo que hacer es encenderlo y seguir instrucciones. El DEA es un equipo biomédico en el cual cuando ustedes lo coloquen o cuando usted diga el equipo que se coloque, va a detectar las necesidades del paciente. Y más o menos, ¿qué dice un DEA? ¿No? En un concepto general dice unidad funcional. Eso quiere decir que el equipo está funcionando de manera adecuada, ¿no? Luego te va a decir qué tipos de parches tiene adecuado, parches para adulto o parches pediátricos, ¿no? Luego te va a decir, evalúe la capacidad de respuesta del paciente. Eso ya lo hiciste. Entonces, por eso definiste que el paciente estaba inconsciente, ¿no? Luego, verifique si responde y respira. Y entonces tú ya habías verificado que no respondía y que no respiraba. Luego, pida ayuda. Luego te va a recordar que marques al 911. Y después de eso te va a decir, coloque los parches sobre el pecho desnudo de la víctima. Y entonces se ponen o se colocan unos parches en el cual, pues, uno va en la parte del tórax, en la parte derecha, por debajo de la clavícula, por debajo de este huesito que tenemos en el hombro, aproximadamente por arriba de la tetilla derecha, y el otro a un costado o por debajo de la línea de la tetilla izquierda, ¿no? Y entonces, en cuanto esté colocado esto,
te va a decir no toque al paciente analizando el ritmo cardíaco. Entonces es en el momento en el que nosotros repetimos esa serie de instrucciones. Nadie toque al paciente. ¿Viste? Es esto que nadie lo toque. Y va a definir si requiere una descarga o no. Y te va a decir, requiere una descarga, cargando el equipo. Este equipo va a cargar aproximadamente 200 joules bifásico. ¿Cuántos son 200 joules bifásico? Para los que no estudiamos nada de física, solo sé que levanta un elevador a un quinto piso y lo baja sin ningún problema. Eso quiere decir que va a parar el corazón de forma intencionada, sí, en cuanto le demos la descarga. O sea, nosotros tenemos que verificar muy bien que nadie esté tocando a ese paciente porque esa transmisión eléctrica pues puede pasar a otra persona y entonces puedo ya tener ahora no solo una persona que esté en paro, puedo tener a dos personas que estén en paro, ¿no? Entonces por eso tengo que estar repitiendo todo lo que diga el DEA. Si el DEA dice no toque al paciente, voy a realizar una descarga, tenemos que gritarle a todas las personas que estén alrededor, no toquen al paciente para poder presionar este botón, ¿no? Al presionar este botón va a dar una descarga, como ya les dije, de aproximadamente 200 joules bifásico y entonces va a parar ese corazón. Eso quiere decir que no va a responder esa persona. Entonces, de forma inmediata, tengo que reiniciar con una RCP o reiniciar con las maniobras cardiopulmonares, ¿no? Y así lo voy a hacer hasta que lleguen los demás equipos de emergencia o el equipo de emergencia me diga que ya lo puede trasladar, ¿va? Entonces, vamos a esperar el equipo especializado. Y seguramente me van a decir, Doc, la verdad, de todo el curso que llevamos, ha sido mucha plática y seguramente un curso como estos requiere una parte práctica. Y pues el cómo hacerle yo en mi escuela, como director o como profesor, cómo puedo implementar una parte de esto en mi escuela, porque pues ya me espantó, ya me dijo que a todos nos puede dar un paro, que todos podemos tener una emergencia, y entonces ahora, ¿qué tengo que hacer, no? Ya me va a dejar con el susto y no voy a poder dormir en toda la noche, pues no. Entonces, ¿qué hacer, no? Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar la parte primero legal y normativa, que seguramente en un momento también nos van a explicar, pero pues nada más les recuerdo que tenemos diferentes normas. Por ejemplo, tengo la norma 030 de la STPS que dice que requiero de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Eso es en cuanto a mis profesores. Pero en cuanto a la parte de mis alumnos, acuérdense que tengo la norma 009 de la CEGOP que dice que tengo que tener medidas de prevención, previsión y de mitigación para la atención infantil, de atención de las personas en modalidad privada y pública y mixta, ¿no? Entonces tengo que tener alguna parte de estos servicios de emergencia dentro de mi escuela, ¿no? Y tengo que hacer algunas partes. Entonces, no es más justo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Primero tenemos que identificar esas zonas de mayor riesgo y tenemos que señalizarlas, ¿no? Si tengo una coladera abierta, pues tengo que verificar que nadie vaya a acercarse a ese lugar. Si tengo cables pelados, tengo que verificar que nadie tenga acceso a ese lugar y tengo que identificar qué enfermedades tienen mis alumnos y profesores, ¿va? Para eso, pues normalmente a veces ponemos un médico ocupacional o una enfermera ocupacional, ¿no? Luego tengo que ver qué tipos de accidentes hemos tenido en los últimos meses o en los últimos años, los más frecuentes, para tratar de identificar en qué podemos empezar a educar a la población. Oigan, no estén corriendo, subiendo las escaleras, no eviten pisar los pisos cuando se están limpiando, cuando se están trapeando, porque se pueden resbalar, o dar cursos de prevención de incendios, de sismos, toda esa situación, ¿no? Hacer la estadística de los incidentes en las escuelas y
dar una prevención primaria, ¿no? Para dar esta educación, ¿no? Otra es verificar que los componentes que voy a necesitar están a la mano. Eso, o sea, que tener esencialmente botiquines en los cuales tengan que ser móviles. Hace muchos años las escuelas, o mínimo cuando yo estudié la primaria, hace unos ayeres, eh, los botiquines los dejaban empotrados a la pared y lamentablemente esos no se podían mover. Y y mover un paciente que esté en una emergencia es muchísimo más difícil que poder mover un botiquín. Entonces, por eso recomendamos actualmente que estos botiquines sean móviles o que sea una mochila y que alguien esté dando mantenimiento y esté revisando de forma periódica esa mochila, que tenga todos los materiales, que tenga todo lo necesario para cubrir el mínimo caídas, golpes, dolores de cabeza, etcétera. Tengo que saber dónde están ubicados mis profesores, todo mi personal, tienen que saber dónde se encuentra ubicado en caso de poderlo tener que movilizarlo. Y tengo que tener un responsable de todos los materiales, que no se me vayan a caducar, que no se vayan a romper, que lo estén vigilando, que esté en adecuadas condiciones, ¿no? Y cada que tengo una emergencia, tengo que hacer un reporte de esta emergencia para poder hacer la parte que mencionábamos hace rato de la estadística, ¿no? Todo personal, alumno, papás, profesores, todos tenemos que estar capacitados para brindar los primeros auxilios, ¿no? Tengo que hacer un programa de entrenamiento, tengo que verificar o certificar que ese programa esté pues actualizado. Tengo que estar viendo a las actualizaciones y tengo que hacer simulaciones de estos eventos. Probablemente al principio me cueste muchísimo trabajo. Nada es fácil en esta vida, pero probablemente el poco a poco que vayamos yendo avanzando va a hacer que esto tenga mayor seguridad. Y al final les voy a decir algo por lo cual la American Heart, el Conde de Valenciana, Saint-Luc, que son las escuelas que me tienen ahí agarrado, el Instituto de Capacitación, todos en algún momento he visto que confluyen en algo, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hacemos esto por la vida, ¿no? Por la vida de alguien. Y esa persona puede ser tu familiar, puede ser tu mejor amigo, puede ser una vida. Al final, nosotros no sabemos qué haya pasado con esa persona. Tenemos que brindarles los primeros auxilios para que pueda mejorar esta situación. No soy quien para juzgar a una persona, entonces sería un punto importante de a quien le tenga que dar los primeros auxilios y tengo que hacer todo un programa. Es muy feo tener que informarle a la familia que alguien falleció y porque probablemente la gente que estaba alrededor no tenía las competencias y por 30 minutos, una hora, 2 horas en haber tardado en un curso, podía haber solucionado muchas de estas situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, para concluir esto, pues les recuerdo, mi nombre es Israel Dayanal Casanova Méndez. Es un gusto tenerlos. Les dejo mi teléfono, mi correo electrónico. Si necesitan ayuda, si necesitan probablemente algún apoyo con algún curso, pues seguramente un más largo, porque pues, en este momento fue algo express, nada más para que darles una embarradita y ojalá haya sembrado la semilla en alguien que siga este loco para que sigamos capacitando a más gente, para que sigamos salvando vidas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pues si tienen alguna pregunta, pues estamos a su disposición.
Creo que ahí hay algunas preguntas. A ver, este, si Buenas gusta. noches, Israel. Hola, Buenas hola. noches a todos. Oye, yo tengo una pregunta y bueno, más bien son varias a partir del video que vi, el que nos presentaste al inicio. Una de las primeras preguntas, por ejemplo, en un momento de caos, porque si llega a ser un momento de caos, eh, ¿quién en un momento dado de las autoridades o de los jóvenes presentes, estoy hablando de nivel preparatoria, por ejemplo, ¿quién sería el primero en llamar a una ambulancia? Si el servicio médico, otra pregunta sería si el servicio médico, el área médica, ¿cuál es el papel en ese momento? Voy a decirlo así, de aventarle la bolita a una coordinación para que entonces se encargue de qué. Entonces, ¿cuál sería un protocolo formal que debe seguir una institución, cualquiera que sea, para que entonces todos sepamos actuar, porque a lo mejor si 5 llamamos a una ambulancia no sirve de nada. Si 5 llamamos a los padres de familia tampoco sirve de nada porque angustiamos más al padre de familia. Si 20 están sobre el chavo o la chava que esté desmayada, lastimada, contusionada, lo que sea, tampoco sirve porque el área médica, si solo es un médico el que está atendiendo, pues sería la atención meramente al paciente. Pero si tengo un médico y un enfermero o enfermera, ¿cuál sería su papel? O sea, en ese escenario, pues sí me creaste varias preguntas, como las que te acabo Eh, de plantear. Mira, y qué bueno que lo haces, porque es lo más indispensable de todo, ¿eh? Si no activas un sistema de emergencia, no marcas un 911, no vas a tener ayuda y eso va a terminar en más caos, ¿no? Entonces, lo primero es identificar si el paciente ya vemos que no está respondiendo y no respira, la persona, cualquier persona, sea maestro, sea alumno, puede ya empezar a llamar al 911, porque tu equipo especializado, tu médico seguramente lo tienes en un cuarto, en un consultorio, y en lo que llegan a ayudarte con la reanimación, ya ellos se van a tardar otra vez en verificar si el paciente ya está respondiendo, se van a tardar en pedir ayuda. Y tú cuando lleguen ya les puedes decir, ya se activó el 911, ¿va? Porque la persona no respondía y no respiraba. Si la persona tú ves que respira todavía, entonces lo acomodas en una posición y dejas que tu equipo médico sea el que defina qué tanta emergencia tienes, ¿no? Entonces, por eso les decía al inicio, tenemos que tener dos códigos de emergencia, uno de respuesta rápida en el cual mande a llamar a mi equipo que tengo ya aquí, que tiene unas competencias para poder identificar si es un riesgo, y el otro código, que es el código más grande para todos en emergencias, que es este código azul, y decir, sabes que ya lo activó un profesor, ya está, ¿no? Hasta en los hospitales tenemos estos mismos códigos, ¿no? Entonces, por eso es algo que tratamos de ir compartiendo, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, dependiendo de la situación en la que me encuentre. Por eso hay que estarlos capacitando. O sea, lo que tú propondrías es que entonces las escuelas generemos para esas situaciones como la asignación de profesores, por así decirlo, de los que siempre estamos por ahí, para, por ejemplo, voy a poner un escenario un poco diferente al que pusiste. En una cancha, en un partido de fútbol, básquetbol o voleibol, pues siempre suelen haber fracturas incluso. Entonces, digo, a veces son solo fracturas que no son expuestas, pero otras veces sí. Ahí a lo que voy es, eh, ¿cómo sería ese protocolo? ¿Quién nos orientaría para formarlo? Para que entonces, vamos a ponerlo así, mi médico de escuela o la enfermera o enfermero, ellos se dediquen al paciente. ¿Quién más debería ser responsable en un momento dado o sea, que cada quien tenga un papel Que cada quien tenga importante, un rol. un Eh, rol? Ujú. Mira, sí, a veces ese rol es importante poderlo tener. A veces suele difícil en el ámbito cuando tenemos, eh, este, eh, cuando estamos en la urgencia, pero mínimo tu médico y tu enfermera
tienen que quedarse o el médico dando esa atención médica y dando la atención. Y ya los demás que estamos alrededor, de en lugar de estar mirando, oye, marca el 911 para que ya se traiga la ambulancia. Seguramente en las escuelas privadas les van a pedir que tengan una afiliación a alguna ambulancia para que se puedan comunicar más rápido con ella. Entonces ya el profesor conoce estos protocolos. O una secretaria, normalmente de la dirección, y que ya conoce todos estos teléfonos, pues poder llamar, ¿no? Pero sí, por eso a todo el personal que tengas y que vaya a ir al partido, se tiene que capacitar. Hoy tú vas a hacer estás en el servicio médico y estás con la enfermera y tú vas a ser el responsable hoy de coordinar las actividades físicas. Ok. Entonces, acuérdate que aquí están los números de emergencia en caso de que los necesites, ¿no? Pero siempre tienes que tener eso ahí a la mano. Entonces, no sé si Ok. pude resolver tu duda. No, sí, entonces concluyo que podría ser entonces a través de lo que nos estás diciendo o a partir de lo que nos estás diciendo, pues sí sería importante realizar una organización intraescolar, ¿no? Para que definamos papeles cuando haya esas situaciones. Sí, exacto. Y digo, Muchas si no hay gracias. problema, te digo, además gracias al currículum que dio la doctora Ornelas, pero también trabajo pues para algunas escuelas y Ujú, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para algunas ujú. darles protocolos de cómo ir organizándose para hacer sus brigadas, para hacer todo lo demás. Y pues te digo, sin ningún problema los apoyamos. Te digo, mira, esta es la definición, este es tu alrededor que tienes, esto es lo que tendrías que hacer, ¿no? Esto es a la mínimo a la gente que tendrías que capacitar, ¿no? Y que muchas veces yo sé que estudiamos algunas otras áreas que no fueran de la salud y tenemos a veces que participar, hacerle de paramédico, hacerle de enfermera, hacerle de Ujú. todo un poco, porque de mamá a veces del niño, es que no hay, entonces seguramente esas cosas les ayudamos a cómo orientarlas. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? A ver, el chat. Dice, buenas tardes. Creo que Natalia. Hola, sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la plática. Yo quiero preguntar, pero acerca de las capacitaciones, o sea, Ok. o no sé si ponerme como en contacto con usted. Se necesita, eso iba a preguntar justo cuántas personas capacitadas, si es soporte vital básico, o si solo nada más el servicio de salud toma el soporte vital básico y luego le damos pláticas a nuestros docentes, o eso quería preguntar acerca de las capacitaciones. Ok, Gracias. más o menos cómo podemos capacitar o qué necesidades tiene el personal de educación, ¿no? Eh, Actualmente se toma un curso que se llama Salvacorazones y RCP, ¿no? Este curso da los primeros auxilios básicos, te enseña a identificar las caídas, cómo solucionarlos, las hemorragias, convulsiones, problemas por intoxicación, y entonces es un curso muy general. ¿Quiénes lo deben de tomar? De preferencia, todos los profesores y directivos de la institución. ¿Por qué? Porque en caso de que, como lo vimos hace unos minutos, en caso de tener la necesidad de manera inmediata, todos tienen que saber dar esa reanimación cardiopulmonar. Muchas veces nos llevamos a los alumnos a a algún viaje, estoy recordando, por ejemplo, en las escuelas de que vamos a ir todos de viaje a la Marquesa y ahí vamos a jugar fútbol y entonces alguien se cae, ¿no? No siempre puedo llevar a un médico. Entonces, mínimo la que le puede dar esa primera atención es esa profesora que está a nuestro lado, ¿no? Si estoy en una escuela, estoy dentro de una escuela, pues ojalá pudiéramos tener un servicio médico mínimo de una enfermera
y esa tendría que ser la que esté dando toda la batuta de todo lo demás. Entonces, les recomendamos primero, entonces, capacitarse a todo el personal y que lo certifiquemos. Entonces, se llama Salvacorazones o Heart Saver. Y ya a partir de ese, empecemos a ver todos los demás puntos, ¿no? Es que necesito capacitar a mis alumnos. Ok, de los líderes o de los profesores que a veces nosotros vemos que tienen mayor competencia y mayor facilidad para poder eh, entender esta parte de los primeros auxilios, los capacitamos para capacitar. Entonces, los capacitamos para que le puedan enseñar a los niños de cómo, qué hacer en caso de estas emergencias. O también tenemos cursos para niños, mínimo tienen que ser mayores de 7 años para que puedan entendernos en el cómo dar esta reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, es por eso, en Estados Unidos les enseñan desde muy bebés, ¿no? O sea, esta parte de la reanimación, pero pues actualmente sabemos que los niños que más nos ponen atención son de 7 en adelante, todos los demás pues todavía están a veces muy pequeños para a veces entendernos, pero sí todos tienen que estar capacitados. Si te digo, si gustas, en mi teléfono, te digo al que les coloqué al final, nosotros les podemos dar algunos cursos sin ningún problema. Dice, mm, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Bueno, algo que sí les quiero hacer saber es, y que tengan en cuenta es, yo sé que todos pedimos el certificado médico para nuestros alumnos, ¿no? Y entonces el certificado médico ahora me lo venden hasta en las papelerías y ya cualquier persona lo llena, ¿no? Eh, de verdad, sería bueno que a veces cuando les pedimos el certificado y no sería un certificado nada más de convalidación, tengamos a alguien que pueda estar evaluando a estas personas. Mínimo una vez al año, que pueda checar a todo mi personal, que tengamos un médico laboral que nos pueda hacer esta evaluación, porque nos va a dar un panorama más grande de cómo estamos. Eh, Actualmente las enfermedades más tempranas se empiezan a presentar ya en los 25 años y tenemos a muchas personas con enfermedades autoinmunes, con enfermedades graves que requieren ya una atención. Y pues, de verdad, muchas veces me lo han preguntado, oye, y el día que tú necesites de los primeros auxilios, tú, Israel, siendo el médico de urgencias, ¿qué vas a hacer, no? Afortunadamente, en el trabajo ya capacité a gente para que las pudiera atender, ¿no? Y en la casa los tengo, de verdad, tengo a mi esposa aquí al lado recibiendo la capacitación una y otra vez, y entonces el día que me pase algo espero que pueda actuar de manera normal, entonces por eso les digo, tengan eso en cuenta, ¿no? Tengan que a veces lo vamos a necesitar. ¿Alguien más? ¿Alguna duda en lo que entonces... Parece ser que ya no hay ninguna duda. Eh, Perdón por la interrupción, doctor, pero agradecemos mucho su participación en esta ponencia. La verdad es que sabemos que el compromiso que usted tiene con esta parte nos ha dado mucha información ahorita y pues más que nada sí nos ha dado como muchas herramientas valiosas para actuar de manera informada más que nada. Entonces, como ya sabemos, el doctor nos dio su número de contacto, igual su correo. De todas formas, si quisieran tener como un acercamiento más personal con él, sin problema les podemos pasar los contactos para que haya una, una adecuada como dice, interacción.
Sin embargo, pues ya tenemos que seguir con la segunda charla. Muchas gracias, doctor. Para pues continuar como con el programa, vamos a ver la segunda presentación del día que tiene que ver con los retos legales, que va a ser un tema muy importante en donde se van a abordar como justo todas las implicaciones legales que tiene que ver como con toda esta parte de las instituciones educativas y cómo debemos actuar también para proteger tanto a los estudiantes como a los profesores que se puedan ver involucrados en todas estas situaciones, ¿no? Entonces, aquí la charla va a estar a cargo del licenciado Juan Francisco Villarreal, así que si se encuentra ahorita entre nosotros, el licenciado, por favor, podría compartir su pantalla y tal vez comentarnos un poco acerca de usted. Parece ser que el licenciado todavía no se encuentra en la reunión, así que les pedimos que esperen unos minutitos en lo que se puede conectar y compartir su presentación. Bueno, parece ser que el licenciado tuvo un pequeño inconveniente y no se va a poder presentar con nosotros el día de hoy. Así que, pues, prácticamente con esto damos concluida la sesión del día de hoy y, pues, agradecemos profundamente lo que vendría siendo, pues, su participación en este webinar, en esta semana tan importante del Día Internacional de la Salud. Y, pues, les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. Que pues sí ha sido muy gratificante en el sentido de toda la información que recibimos. Así que pues nada, realmente les agradecemos mucho y pues hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Hasta muchas luego. gracias. Que descansen. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Bye, Hasta luego, gracias. buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego.